Buenos días amigos, son las 5:55 de la mañana. De hecho no pude dormir por el frío y pues un rato más voy a prender una fogata. Sí está fuerte algo el frío por las mañanas. Cerillos, vamos a buscar a ver si hay ocotes. No encuentro los ocotes. Aquí está el ocote, aquí está el ocote. Ahora el machete. Acá está el machete. Y ahora sí, con esto vamos a prender nuestra fogata. Ahí va la fogata, nomás es cuestión de que agarre y ya, para calentarnos un rato. Bueno, ahora nos encontramos en la misión, bueno, a un lado de la iglesia, y cuando vine pues estaban haciendo como un mural, pero apenas estaban haciendo los primeros trazos, y en esta ocasión pues ya quedó terminada y les voy a grabar cómo quedó. Para empezar tenemos pues aquí la representación de una mujer con su vestimenta en wixárika, que en esta ocasión pues es de tela. Seguimos aquí con la milpa, que en wixárika se le conoce como barra. Y ya pues los elotes se le conoce como ikuri. Y aquí seguimos con el maíz. A nosotros, a nuestra diosa, la conocemos como Tateini Betsika, que traduce la diosa del maíz. Aquí de igual manera otro mural, igual representando pues a los costados el mubieri. Aquí tenemos lo que es el uru, que traduce que es una flecha. Aquí el tsikuri y pues por supuesto Tateini Betsika. Y aquí seguimos con más murales, con una representación de una persona hacia el peregrinaje de Wirikuta. Pues atrás viene cargando el hikuri. Y aquí encontramos a Tamatsika Uyumari, el venado azul, como ya les mencioné anteriormente, pues es el que nos guió hacia Wirikuta, donde se encontró el peyote, ¿no? Cuando los cazadores pues andaban buscando qué alimentar, se encontraron con Tamatsika Uyumari, que los guió hasta lo que hoy es el lugar sagrado Wirikuta en San Luis Potosí, en Real de 14. Continuamos con los murales, pues aquí vemos la manifestación de los peyotes, pues uno en medio, y alrededor pues más peyotes. Hikuri se le conoce en wixárika. Igual viene entre cada peyote pues viene con vela, en wixárika se le conoce como katira, y pues también viene el uru, que es la flecha. Y acá pues tenemos la representación, a lo que veo pues es del maracame, con su silla tradicional. Recordarles que las sillas que ustedes ven en las fiestas tradicionales donde se está sentado el maracame, pues no cualquiera se puede sentar. Tristemente he visto que compañeros pues se hacen como que sesiones fotográficos sentándose en la silla que le pertenece al maracame, y pues
sí, desde mi punto de vista pues es una falta de respeto, porque pues no cualquiera se puede sentar en la silla del maracame porque no has llevado ese proceso para hacer un maracame y tú poderte sentarte en ese asiento. Y nuevamente la representación aquí del venado, el tambor, el securi, ojo de Dios, el mubieri, y pues allí el maracame cantando cuando se escucha el sonar del tambor y de las sonajas en la fiesta de Yuimacuarra, la fiesta del tambor. Y acá nuevamente otra persona, quiero suponer, representada, pues cargando el jicuri. Y pues acá tenemos a otra persona pintada en mural. Vean los detalles más o menos representativos con lo que son los trajes típicos de la cultura wixárika, el sombrero, allá pues los venados. Por si quieren venir a Ocotán, pues también contamos con servicio de taxi por ahí. Quien guste solicitar, a sus órdenes. Y ya pues ahí va mi abuela. No sé a dónde va, siempre bien madrugador aquí, casi toda la gente. Y más las personas mayores, siempre se levantan muy temprano para laborar, perdón. Y pues ella es mi abuela, doña Julia. Hola amigos, nos encontramos otra vez en Guadalupe, Ocotán, en mi pueblo. En esta ocasión pues de manera un poco especial, porque traje a dos personas que quisieron conocer mi comunidad, Guadalupe, Ocotán. Y pues a esa persona la llevo conociendo por Facebook más o menos unos 3 años, en el cual pues me ha comprado pues gorras con arte wixárika, el trabajo que yo he hecho. Me hizo el comentario de que tenía la inquietud de conocer mi pueblo. Por ahí nos pusimos de acuerdo para realizar las fechas y pues estamos aquí. Pero entonces en esta ocasión pues se dio la oportunidad de venir. Ella pues hicimos varias paradas en el transcurso del camino, pues esperemos que sea de su agrado, para que ustedes también se animen a venir a mi comunidad y pues vean el paisaje que se vive. Esta ocasión pues les voy a mostrar cómo están las casas aquí. Bueno, la casa de mi abuelo, de mi abuela, para ver más o menos el tamaño de los terrenos, la distribución, y para conocer el porqué están distribuidas de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a empezar por donde está la cocina. Como puede ver, todo, en su mayoría las casas que van a encontrar aquí pues son hechas con adobe. Entonces es el material aquí número 1 de construcción de la región, y ya pues las juntas igual están hechas a base de barro. Entonces así más o menos como están. Y como les digo, esta era antes la antigua cocina, comedor. Ahorita pues ya está todo vacío, y ya pues todo muy encerrado y pequeños huecos en el cual pues para que ventilara y saliera el humo, porque como aquí todo es a base de leña, pues se hace mucho humo. Entonces anteriormente aquí estaba lo que es el pretil, y en este lado pues la mesa, que ahorita la vamos a ver que todavía existe después de muchos años. Y vean pues el techo pues de láminas y con vigas o traves de madera. En este caso pues se utilizó ahí un perfil de acero tubular. Y vean pues todo negro alrededor, por eso, por el humo que se acumulaba aquí, por el tizne y todo eso. Y pues aquí está este pequeño tapanco, bueno, donde se almacenaba pues los alimentos para que los animales pues no se lo comieran, pues quedaba colgado. Creo que se le conoce como el tapari, esta parte donde guardábamos las cosas. Y ahora la nueva cocina lujosa que está aquí afuera, bueno pues igualmente rústico. Pues nomás ahí acomodaron adobes para que quedara este espacio. Pues como pueden ver, aquí si alguien está alto, pues nomás cuidado porque se puede dar un buen golpe con el tubo. Y pues
el acceso. Entramos y así es como está más o menos la distribución de la pequeña cocina ahora. Vean cómo está. Pues aquí los troncos de leña, otro puño más de leña. Pues aquí el molino donde se muele el nixtamal. Entonces este se le conoce como patello, este utensilio en el cual pues se coloca aquí. Y ya pues supongamos que aquí está el nixtamal, sacamos y la ponemos aquí. Entonces procedemos a darle vueltas, a moler, y ya pues lo que se va moliendo va saliendo de aquí, pues ya queda almacenada. La ventaja de tener un espacio como que más o menos a la intemperie, al aire libre, tener estos huecos, pues como pueden ver, pues el humo aquí es el detalle, sale mucho humo, y anteriormente en la antigua cocina pues se acumulaba muchísimo humo. Vemos aquí el pretil, el metate, y ya pues aquí donde se trabaja la prensa, y pues la hornilla, el comal, como les digo, pues todo es a base de leña, y pues sí, el humo es muy tóxico. Bueno, así es como está más o menos la cocina. Y este utensilio se utiliza cuando hay carne, pues se toman pequeños trozos y pues aquí se van colocando, ¿no?, las tiras de carne, como que si fueran brochetas, ¿no? Y ya pues lo pone ahí uno al carbón para que se cosa lentamente. Entonces la mayoría de las casas siempre cuentan con un patio amplio, como podemos observar aquí. Este es muy amplio, la mayoría de las casas, esto por las distintas actividades que se realizan, porque hay espacios como aquí donde se necesita para rajar leña. Les mostraría, pero no, he perdido el toque ya después de muchos años, no sé rajar leña. Entonces para evitar el ridículo pues se las debo. Entonces se hacen distintas actividades, por ejemplo en este caso pues se acomodan ladrillos, también se ponen fogatas. Les presento a mi tía María Nieves y el nuevo integrante de la familia. ¿Cómo se llama? No no tiene nombre. Aquí es el hijo de mi tío, de mi primo Freddy. Allá, otro capullero a la familia, puros capulleros. Bueno, aquí tenemos un horno en el cual anteriormente pues mi hermano cuando estaba aquí hacía pan, ahorita está en completo abandono. Desde que era niño sí existen estas como pequeño jardincito de mi abuela, y pues al fondo tenemos una pequeña hortaliza donde mi abuela pues siembra sus rábanos, nopal, a veces que siembra cebolla, cilantro, chile, y pues el guaje aquí. Vamos a entrar un poco más o menos cómo está la distribución. Mira, como pueden, pues es antigua. Todavía tengo memoria que cuando estaba niño todavía están esas vigas de madera aquí, las láminas, no ha cambiado nada, la ventana. Aquí pues ya es como un cuarto abandonado. Bueno, aquí antes se almacenaba el pan que hacía mi hermano. Y ya pues aquí la puerta donde entraba la gente. Muy bueno el pan que hacía mi hermano. Y aquí les presento la base donde nos dormimos esta noche, el cual lo tendimos aquí. Y ya pues fue como nuestra base. Ya pusimos como 2 cobijas encima de ella, pues para no estar directamente en el piso. Son pequeños, es una base hecha a base de otate. Más o menos así está el detalle. Y ya pues sí nos dio un buen de frío. Bueno, a mí en lo particular me dio un buen de frío. Y aquí pues la despensa que trajo mi amigo Leo, que nos viene a acompañar, que nos viene a visitar, pues trajo unas pequeñas despensas y las cobijas aquí a la comunidad. Bueno, a unos cuantos de la comunidad, porque ahí mi tío Fidencio de fondo. Y pues acá otro cuarto. Se sigue conservando igual a lo que recuerdo, como anteriormente. Y ya pues nomás aquí le está apoyando un poste porque pues ya se está viniendo para abajo. Está así. Anteriormente
funcionaba todo a paneles solares. Por ejemplo, aquí están. Y pues esta era la distribución, ¿no? Por aquí es donde teníamos y todo. Y también antes con la luz había una planta aquí que funcionaba a base de diésel. Y ya por nomás en el transcurso de la tarde, noche y como hasta las 9:30, 10:30 por ahí, se apagaba y ya el pueblo quedaba a oscuras. Y seguimos, como les digo, pues está muy amplio el patio por las actividades, porque aquí muchas veces se acostumbra a comer al aire libre, como en esta ocasión. Allí nuestros invitados. Igual, otro pretil acá, al aire libre, ¿no? Donde se prepara de igual manera la comida. En la otra cocina, pues nomás como que las tortillas para aprovechar el tiempo, ¿no? Igual se hacen pequeñas ramadas donde se almacenan cosas, pero también mejor aquí las mujeres siempre tienen esa costumbre de no estar muy... Ahí disculpen por la música. Entonces, muchas veces cuando no está esto, o sea, las mujeres acostumbran siempre sentarse de aquí o debajo del árbol y todo eso, donde se ponen a coser, a hacer sus trajes y todo eso. Pues también a veces dependiendo de la casa, pues antes aquí era como un pequeño corral donde se tenía pues la remuda, los burros y todo eso. Ahorita pues ya los movieron a otro lugar, pues otra casa, todo muy separado. Por ejemplo en la ciudad pues todo está por terrenos reducidos, pues todo está muy pegado, los baños muy adentro de la casa, y no, acá es distinto. Acá en este caso pues aquí están los baños muy separados de las casas, de las habitaciones. Entonces acá igual, muy aparte, pues la pila, el lavadero, pues ya también viejísimo tiene sus cuarteaduras y todo eso, pues ya se le filtra el agua. Entonces pues colocamos un pequeño recipiente aquí para contener el agua. Entonces este es el baño nuevo. Anteriormente pues utilizábamos que está aquí, viejísimo, obra de mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo Lorenzo. Y acá tenemos pues donde están actualmente los burritos, aquí es donde se alimentan. Y también lo que les quiero mostrar es que muchas veces hay casas que están de esta manera, con pasto de arriba y pues adobe, ¿no? Igualmente pues aquí es donde sobresalen las vigas, las traves para sostener pues el techo, que en este caso pues es de pasto. Pues muchas veces los inconvenientes es que pues es muy fácil de prenderse. Entonces más o menos así es como está la distribución de una casa acá. Como les digo, son terrenos relativamente amplios por las distintas actividades que se realizan, ¿no? Muy, muy diferentes pues a la ciudad. Acá pues todo es rústico. Cuando son temporadas de hacer fiestas tradicionales para preparar el tejuino, pues se necesitan un terreno pues amplio. Michi. Lo que tenemos aquí se le conoce como yeri, en Huirarca yeri. En español ahorita no me suena, no lo recuerdo. Y así es como tenemos otra pequeña ramada aquí afuera, debajo del tamarindo, que ya creció muchísimo. Y ya pues trabajo rústico. Por ejemplo este es parte de un sube y baja, donde ahorita se encuentra la plaza. Pues seguir un parquecito donde había juegos así como mecánicos, sube y bajas, columpios. Y pues esto pues es de ahí, es lo que recuerdo del sube y bajas. Entonces así está más o menos por fuera. Lo voy a alejar para que se note un poco mejor. Así es una pequeña ramada para que la lumbre y el humo pues no afecte al tamarindo, y pues se siga conservando. Igual pues todo el trabajo con base en cuanto a adobe, y pues ya el enjarre de barro. Y ya pues ahí así es como se come acá al aire libre. Pues la ventaja de tener pues árboles frutales que dan mucha sombra, mangos, en este caso el tamarindo, pues te permite estar aquí debajo, consumir tus alimentos y todo.
nombre es Leonardo Gutiérrez. La intención de venir para acá es más que nada compartir con ustedes, ¿verdad? Ayudarles un poquito, pues yo sé que, digo, el tiempo ha sido difícil para todos en este año, pues, y al final a mí lo que se me nació del corazón poderles traer un poquito de ayuda aquí a ustedes. Y gracias a ellos es que podemos traer la ayuda al día de ustedes el día de hoy. Entonces, esto más que nada se debe a ellos, porque ellos dijeron, ¿sabes que sí? Y ellos hicieron posible que pudieran ustedes recibir esta ayuda que nosotros les traemos un poquito para ustedes. Gracias a ustedes por ese humanismo que vienen aquí a convivir, a compartir un rato de nuestra comunidad. Gracias. No se van a ir ahora. Sí, miren, lo que pasa es que justo cuando veníamos subiendo ahí en la presa, ya donde ahí nos paramos, ahí me entró una llamada del trabajo, estoy de vacaciones y me dijeron, nomás estate al pendiente, ocupan verme mañana temprano en el trabajo. Sí. Dije, no, si nos hubiéramos quedado, no porque me hablaron. Sí, no, la verdad es que muchas gracias por todo. No estaría bien que se quedaran. Pues, lo malo es... las piñatas. Sí. Pero si se hubieran tardado un poquito más, ya no. Nos vemos, tía. Cuídense. Sí, pues bueno, a ver cuándo les toca quedarse a un... Teupa. Sale. Mira, para que salga, saluda. Adiós. Bueno, así nos retiramos de mi pueblo, Guadalupe Ocotán. Agradecerles a todos quienes vieron hasta el final del video. Y pues invitarlos nuevamente. Si quieren conocer mi pueblo, pues ya saben las fechas. En el video donde hablo de que conozcan mi pueblo, pues ahí les comento las fechas más representativas, bueno, donde se realizan fiestas tradicionales y fiestas patronales de la comunidad. Por si se animan a venir, pues siempre serán bienvenidos aquí a mi pueblo, Guadalupe Ocotán. Saludos a todos y que estén muy bien.